¿qué tal? Espero que estén súper bien. Yo soy Lisette y estos son los misterios de Lee. El caso que conmociona al archipiélago. Investigación para encontrar al menor de 11 años. Ha sido localizado esta mañana un cadáver. Condenados a prisión. Hallado los cuerpos sin vida. Se busca a un joven de 29 años, parecido al cadáver de un hombre. El día de hoy vamos a hablar sobre el caso de Dylan Santiago. Dylan Santiago Castro, para el momento de los hechos, tenía tan solo 2 años. Sus padres fueron novios unos 4 años. Los 2 primeros fueron fantásticos hasta que ella se quedó embarazada. Ella cuenta que todo se fue complicando, la economía familiar, la nueva vida con un bebé, por lo que finalmente acabaron la relación. Tras la separación, la mamá de Dylan empieza a buscar trabajo y a su misma vez a buscar quien se hiciera cargo del niño mientras ella estaba trabajando. Ella tenía clarísimo que quería trabajar porque quería darle estabilidad y la mejor vida posible a su hijo. Ella encuentra trabajo en el pueblo donde vive junto a su madre tras la separación, pero el trabajo no era el mejor del mundo. Además, el salario tampoco lo era. Es así como ella decide buscar trabajo más en la ciudad, y así es como termina trabajando en una finca a las afueras de Bogotá. En este trabajo, que como les digo era en una finca, le daban alojamiento, por lo que Dylan y ella se fueron a vivir a la finca. Esto era un gran punto a favor porque ella no tendría que separarse del niño cada vez que fuese a trabajar, que obviamente ella no se quería separar. En diciembre del año 2023, ella empieza a trabajar en esta finca junto a un hombre llamado Fiverr. Fiverr era el dueño de la finca. Ellos poco a poco empiezan a conocerse y tras poco tiempo conociéndose empiezan una relación. Esta relación no duró mucho y poco tiempo después de haber acabado la relación con Fiverr, también empezó a conocer a otro compañero de trabajo llamado Anderson. También estuvo conociéndose con él y después empezaron una relación. Quiero dejar claro que no cuento esto de las relaciones porque lo quiera contar como un dato más, sino que lo vamos a necesitar después para entender el caso. Por eso lo cuento, porque realmente esta chica puede hacer lo que quiera hacer. Muchas personas la han juzgado porque ha estado con un chico, después con otro y después con otro en poco tiempo. Eso no nos interesa ni a mí ni a nadie. Así que, como les digo, para centrar un poco el tema de las relaciones para luego poder entender el caso, la chica se dejó con el padre de Dylan, fue a trabajar a esta finca, empezó con Fiverr, lo dejó con Fiverr, dueño de la finca, y empezó con este chico Anderson. Para el momento en el que todo sucedió, ella estaba en relación con Anderson. Y ahora sí, con todo esto llegamos hasta el día de los hechos, el 6 de febrero del año 2024. Ese día era un día completamente normal, ellos amanecen, ella le da de desayunar a Dylan y luego empieza el día de trabajo. Ella está trabajando todas las horas que tiene que estar y a la hora del almuerzo ella va con Dylan hasta donde ellos duermen, donde viven, para darle el almuerzo. Es bastante importante que recordemos que ese día Dylan desayunó y almorzó. Algo que se le hizo bastante extraño a la mamá de Dylan es que ella, mientras estaba trabajando, escuchó a los perros de la finca ladrar. Esto era bastante extraño porque ellos solo ladraban a las personas que no conocían, pero bueno, simplemente lo dejó pasar. Después de almorzar, ellos estaban juntos, la madre estaba recogiendo las cosas del almuerzo y demás, mientras Dylan estaba jugando con una moto de juguete. Ella le dice que se tiene que esperar un momentito ahí en donde está, que ella va a volver enseguida, pues ella tenía que poner jabón a la ropa y traer leña, y va a ser cuestión de unos minutos. Hay que tener en cuenta que ellos vivían aquí, entonces se supone era un lugar seguro. Ella se fue, tardó nada, menos de 5 minutos, pero al volver Dylan no estaba. Ella lo busca, lo llama pensando en que tal vez estaba jugando, se despistó y se alejó de la casa simplemente, pero no recibía respuesta. Ese día estaba lloviendo y, como les digo, ella no escucha absolutamente nada. No escucha al niño llorar, no lo escucha gritar, no escucha absolutamente nada. Ella decide ir hasta la casa más cercana para ver si ellos habían visto algo, habían visto al niño o cualquier cosa, pero tampoco lo habían visto. Ella se vuelve a la finca y para ese momento llegan los trabajadores. Los trabajadores habían ido a Bogotá. Algo que llamaba bastante la atención es que, por lo que pude leer, el camino desde la finca hasta Bogotá en coche era más o menos como 1 hora. Y estos chicos, estos trabajadores, iban en moto, pero lo hicieron en 15 minutos. Es mucha diferencia para
Es verdad que con moto vas más rápido, pero es como demasiada la diferencia. Pero bueno, simplemente se quedó en algo curioso. La mamá de Dylan pone la denuncia por desaparición y la investigación empieza súper rápido. Empiezan la búsqueda y en ella participan unas 150 personas, entre policía, bomberos, vecinos y amigos. Muchas personas juzgan a la madre de Dylan que cómo se le va a desaparecer un niño de esta manera, que cómo lo va a dejar solo. Incluso la policía dio a entender como que si ella sabía lo que le había pasado al niño, pues que lo dijese y ya. La noticia sale rápido en los medios, obviamente es un niño de 2 años desaparecido y 2 mediums distintos contactan con la madre de Dylan. Los dos coinciden en que el niño no ha salido de la finca, que al niño lo tienen escondido y que lo tienen en una casa vieja. Ella hace caso a lo que los mediums le están diciendo y cae en cuenta que en la finca hay 2 casas que están como abandonadas, viejas. Entonces ella decide hablar con Fiverr y contarle pues lo que le había pasado. Él le dice que sí, que efectivamente hay 2 casas que están abandonadas en la finca y bueno, que si quiere pues van y miran y revisan la casa a ver si el niño está ahí. Ellos hacen esto, van a la primera casa, la revisan, no encuentran al niño, pero no van a la segunda casa porque Fiverr le dice a la madre de Dylan que no tiene tiempo y que la otra casa está muy lejos. Fiverr ese día le dice a la madre de Dylan que le había llegado una foto de un tal Jorge que supuestamente es el que se llevó a Dylan. También ese mismo día le dice que es que el padre de Dylan, cuando ellos estaban en relación, lo había llamado y le había dicho que disfrutara de la luna de miel con su mujer, pero que no se metiera con su hijo. Esto lo hizo Fiverr le contó esto a la madre de Dylan, yo creo que con intenciones de sospecha del padre de Dylan porque puede tener algo que ver. Al lugar también llega Diego, hermano de Fiverr. Él pues siempre se muestra dispuesto, colabora con la policía y ayuda bastante en las búsquedas. La policía buscó al niño por los cultivos en zonas cercanas, utilizaron perros de rastreo, drones, helicópteros y aunque la búsqueda no paraba, los días empiezan a pasar y ellos no tienen noticia. La madre de Dylan no se quedaba a dormir en la finca, sino que se iba al pueblo y todas las mañanas volvía a la finca para estar al pendiente de la búsqueda. Pues bien, hubo uno de los días que no pasó esto, sino que ella decide quedarse en la finca a dormir. Ese día en la finca se queda ella, su madre, es decir, la abuela de Dylan, y Diego, el hermano de Fiverr. A la mañana siguiente, Diego madruga muchísimo para empezar la búsqueda de Dylan y bueno, él empieza esta búsqueda y lo hace él solo. En unos cultivos cerca de la casa donde el niño desaparece, más o menos a 1 kilómetro de distancia, Diego encuentra al niño. Cabe destacar como importante que esta zona ya había sido revisada por la policía varias veces. Incluso hay pruebas de esto porque, como ya sabemos, en muchísimas investigaciones pues se va grabando e incluso sacando fotos de lo que están haciendo, de los lugares que han revisado y demás. Pues esto es lo que había. La policía había revisado varias veces esta zona y habían fotos de este lugar, de estos cultivos donde no estaba Dylan. Cuando la madre llega hasta el lugar donde encuentran el cuerpo del niño, la policía no se lo deja ver y no deja ver casi nada de lo que encontraron, de cómo estaba el niño, de la ropa que llevaba, que ahora hablaremos muchísimo más sobre eso, pero bueno, no la dejaron ver casi nada. Ella vio al niño después cuando tuvo que hacer el reconocimiento del cuerpo. El niño estaba semidesnudo y no tenía pañal. Esto hizo pensar a muchísimas personas de que tal vez el niño podía haber sido abusado sexualmente. La autopsia revela que el niño murió por asfixia. En sus orificios nasales encontraron tierra y esto dejaría ver que esta persona lo que hizo fue apretar la cabecita del niño contra la tierra, provocando que se asfixiara y por ende muriera. Algo llamativo es que parecía ser que el niño había perdido la vida pocas horas antes de haber sido encontrado. También en la autopsia se encuentra ADN de Fiverr, más concretamente encontraron saliva. A la madre no la dejaron ver muchísimas cosas como les decía antes, entonces ella piensa que probablemente al niño lo habían cambiado de ropa. ¿Por qué? Pues ella, el día en el que el niño desapareció, lo había cambiado de ropa y encontraron solo ADN de Fiverr y no de ella.
sabiendo que ella fue la que lo cambió y mínimo tenían que haber encontrado algo de ella. Pero no fue así. Esto es lo que le hace pensar de que la persona que se lo había llevado pues le había cambiado la ropa. La madre de Dylan, mientras pasa este horroroso momento, todo este dolor que tiene que estar sintiendo, también ha tenido que lidiar con la gente, porque la gente no para de culparla y de decirle que ella es la responsable. Ella afirma que nunca le haría nada a su niño, que ella lo amaba, que era toda su vida y que trabajaba solo por y para él. Vamos a hablar sobre varias cosas que le parecen llamativas a la madre de Dylan, empezando por Diego. Diego ese día se queda en la finca, madruga mucho, se va a la búsqueda él solo y precisamente lo encuentra. No solo lo encuentra, sino que lo encuentra en los cultivos donde ya la policía había revisado y donde hay pruebas de que lo habían revisado y de que el cuerpo no estaba en ese lugar. Quitando todo esto, Dylan aparece sin pañal. Esto es bastante llamativo porque la madre dice que Dylan aún no sabía quitarse el pañal, por lo que alguien se lo tuvo que haber quitado o algo extraño tenía que haber pasado para que Dylan no tuviese el pañal. Ella declaró que le había dado de desayunar y de almorzar y dijo incluso la comida exacta que le había dado tanto en el desayuno como en el almuerzo. Pues bien, cuando encontraron el cuerpo del niño le hicieron la autopsia y no encontraron restos de la comida que ella le había dado. Esto dejaría ver que el niño no murió el día que desapareció. Como sabemos por muchos otros casos, cuando tú has comido y mueres y tu estómago no ha digerido toda esa comida, cuando te hacen la autopsia encuentran los restos de lo que tú comiste. Entonces este no era el caso de Dylan, por eso es que se sabe que Dylan no murió el mismo día que desapareció. A ella también le llamaba la atención que Fiverr no la llevara a la otra casa que precisamente era la que los medium decían que estaba el niño. La teoría de la madre y de otras muchas personas que siguen el caso es que Diego y Fiverr, los hermanos dueños de la finca, son los responsables de la desaparición y la muerte del pequeño. El que se cree podría ser el motivo es por celos, pues la madre de Dylan ha dicho varias veces que en la relación que tuvo con Fiverr, pues Fiverr había sido bastante celoso y hay que recordar que ellos dejaron la relación y que ella empezó con Anderson. Incluso para el momento en el que sucedió todo estaba en relación con Anderson, por lo que esto es lo que se piensa, que había sido por celo. Muchas personas pensaron también en el padre de Dylan. Justo por ese tiempo estaba siendo condenado por violencia familiar por una demanda anterior, pero finalmente se demostró de que él no estuvo en la finca, que no tuvo nada que ver y también se vio bastante afectado con el caso, que como ya sabemos, no tienes que verte afectado con el caso para no haber sido tú. Pero bueno, en este caso él está descartado. La mamá de Dylan ha hablado varias veces sobre el caso, ha dado varias entrevistas diciendo que como ellos no tienen dinero, la policía no está haciendo mucho por resolver el caso. La mamá y la abuela de Dylan han hecho varias protestas y también están presionando, tanto ellas como otras muchas personas que quieren que se hagan justicia por Dylan, pues como les digo, están presionando para que el caso se resuelva. El problema está en que no paran de cambiar el fiscal del caso. Obviamente, todo esto lleva un proceso y por cada vez que cambies el fiscal es casi como que empezar de cero. Este caso sigue sin resolverse, aunque la investigación sigue abierta. No doy en todos los casos mi opinión, pero en este precisamente sí que la quiero dar porque es un poco indignante que con tantas pruebas de lo que ha sucedido, pruebas de ADN, que una persona lo encuentra en un lugar donde ya se ha revisado, hay pruebas de que se ha revisado y que ahí no estaba el cuerpo. No entiendo cómo el caso sigue sin resolverse si para mí está clarísimo quiénes podrían ser los culpables. Tristemente, desde aquí lo único que puedo hacer es dar visibilidad al caso, que llegue a muchísimas más personas y así sean más personas presionando a la justicia para que el caso se resuelva pronto. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado o que al menos les haya entretenido, porque como ya sabemos en este canal no hablamos de cosas bonitas y mucho menos que terminen bien. Deja en los comentarios qué te parece este caso, qué opinas sobre él o qué otros casos te gustaría ver por el canal. Déjame un like si así lo quieres y suscríbete porque se vienen vídeos súper interesantes. Un besito.